El experimento de Eratóstenes consiste en medir el rayo de la Tierra redonda, que resulta diferente de tan solo el 5% del rayo considerado válido actualmente. Él observa simplemente la diferencia entre sombras proyectadas por el Sol al mediodía del solsticio de verano en las ciudades de Siena y Alejandría en Egipto, las cuales distan 5.000 estadios entre ellas y supuestamente en el mismo meridiano. Mientras que en Siena el Sol no proyecta sombras al mediodía, en Alejandría la sombra del gnomon forma un ángulo de 7,2 grados con la vertical, es decir, una 50ª parte del ángulo de un giro. De aquí viene la deducción. La circunferencia de la Tierra debe de ser 50 veces más que la distancia entre las dos ciudades, o sea, 250.000 estadios, 39.000 kilómetros, casi tanto como los 40.000 kilómetros de circunferencia terrestre hasta ahora aceptados. En la película del alunizaje, las sombras de los cuerpos proyectadas por el Sol en la superficie lunar son divergentes a una distancia de unos metros en plano, es decir, sin necesidad de presuponer ninguna curvatura apreciable. Sin embargo, si el Sol estuviera a casi 150 millones de kilómetros de la Luna, sombras de objetos tan próximos deberían estar en paralelo. Estas sombras se justifican solamente con una iluminación artificial y cercana. Sabemos que la NASA se construyó el desembarque lunar en su casa, pero lo que ahora podemos observar es cómo en una superficie plana la inclinación de las sombras puede variar a causa de la cercanía de la fuente de luz. Lo que Eratóstenes se soluciona al suponer una curvatura de la Tierra se explica en cambio atribuyendo al Sol una distancia muy inferior. El modelo a Tierra plana, en efecto, describe un Sol más cerca de la Tierra, como la vista de estos rayos nos sugiere. Y si ésta se ve afectada, como algunos afirman, por la refracción atmosférica, significa que el mismo Eratóstenes hizo mal sus cálculos por culpa del fenómeno de la refracción. Pero no es así. Wikipedia además habla de divergencia aparente de los rayos crepusculares recurriendo al efecto de la perspectiva que concentra todas las líneas hacia el punto de fuga en el horizonte. Aún así, esta no afecta para nada la percepción de su verticalidad. La perspectiva no funciona de esa manera, sino así. Sin embargo, nosotros vemos los rayos del Sol así. Eso significa que su divergencia es debida a una fuente de luz omnidireccional que procede de un Sol más pequeño y cercano comparado con lo que nos cuentan. Configurado de este modo, el Sol crea sombras divergentes, como las que había medido Eratóstenes en una distancia de 5.000 estadios, pero de una Tierra plana.